¿Te imaginas perder tu cuenta publicitaria de Facebook, TikTok o Google de un día para otro? Literalmente. Así es como muchos emprendedores pierden miles de dólares en cuestión de minutos. Pero hoy te voy a mostrar una herramienta que evita este desastre. Si trabajas en internet ya lo sabes. Los bloqueos son parte del juego. Puedes estar corriendo campañas en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y de repente te piden verificaciones imposibles, detectan actividad sospechosa solo porque tienes varias cuentas o peor, administras perfiles de Instagram, TikTok o canales de YouTube desde el mismo ordenador y toda esta información se cruza. En resultado, bloqueos inesperados que te frenan el negocio y te dejan sin ingreso. Lo más frustrante es que el soporte humano casi nunca responde. Si ya lo intentaste, sabes lo difícil que es recuperar una cuenta caída. Aquí es donde entra en escena GoLogin, un navegador seguro que se parece a Chrome, pero con superpoderes. GoLogin es un navegador de antidetección que te ayuda con la gestión y seguridad de tus cuentas. Esto quiere decir que tiene como principal tarea encubrir nuestra huella digital por otras y así aparentar que en cada navegador somos una computadora distinta. Con GoLogin puedes manejar todas tus cuentas publicitarias, redes sociales y plataformas digitales desde un solo dispositivo, sin riesgo a bloqueos absurdos ni inicios de sesión sospechosos. Mira estas 3 situaciones en las que puedes usar esta aplicación. La primera situación es la restricción por país. Supongamos que vivo en un país donde no puedo trabajar por internet, como Cuba o Venezuela. Con GoLogin puedes saltar todas estas restricciones y trabajar online de forma segura, sin estar pensando que el día de mañana te cortarán el acceso. La situación número 2 es para agencias y freelancers en marketing. Si gestionas múltiples cuentas de clientes de Facebook, Instagram, YouTube o TikTok, ya sabes lo que pasa. Cada inicio de sesión te pide miles de verificaciones, códigos o validaciones. Con GoLogin creas perfiles en segundos y cada cuenta tiene su huella digital única. Nunca más te pedirán miles de verificaciones. En mi caso, yo trabajo con varias cuentas faceless, es decir, sin mostrar el rostro. En estas cuentas creo contenido como son videos o imágenes para ofrecer un producto digital. Y GoLogin me ha servido bastante, puesto que así evito verificaciones o detecciones de actividad sospechosa. Situaciones que ya me ha pasado antes, como puedes verlo en mi pantalla. La tercera situación es para privacidad y seguridad. Si manejas información sensible como inversiones, cuentas de clientes o plataformas privadas, GoLogin protege tu identidad digital. Todo lo que navegas queda aislado y guardado en forma encriptada en la nube. Ahora vamos a revisar la página. Como puedes ver, GoLogin aquí nos dice que es un navegador antidetección para gestionar ya sea cuentas de Google, de TikTok, de CoinLeads, de Facebook o de Gmail. Gestiona varias cuentas desde un solo dispositivo, sin bloqueos aleatorios ni de inicio de sesión sospechosos. Los puntos claves a destacar es que nos permite una gestión multimedia, sin bloqueos de cuentas. Además nos ofrece 2 GB de proxy residencial gratis y es una navegación segura y anónima. ¿Qué más nos permite este navegador? Podemos crear cuentas de acceso desde cualquier lugar, compartir cuentas fácilmente con cualquier miembro del equipo, es decir, si está en otro país también lo puedes compartir, sin prohibiciones ni inicios de sesión sospechosos en ningún sitio. GoLogin crea una identidad digital única para cada cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que GoLogin es un navegador antidetección que te permite gestionar varias cuentas de forma segura, evitando baneos y facilitando el cambio de cuentas. Además nos ofrece un almacenamiento en la nube. Esto significa que es un acceso seguro desde cualquier lugar. Y ahora con GoLogin obtienes 2 GB de proxies residenciales gratuitos, con cualquier plan sin coste adicional. GoLogin es como un navegador normal con herramientas para múltiples cuentas. Mira, nos permite crear un perfil único y elegir nuestra ubicación. Adicional, nos permite compartir el acceso a la cuenta de tu equipo, como ya lo dije antes. Nos permite organizar las cuentas con carpetas, estados y notas para que nosotros así tengamos mayor claridad y rapidez. Y lo más importante es la asistencia en tiempo real. Ya sabemos que siempre al utilizar este tipo de navegadores pueden surgir algunas dudas o inquietudes y aquí GoLogin nos ayuda con su soporte, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por chat directo o por correo electrónico. Mira, aquí tenemos todas las cuentas que nosotros podemos gestionar. Son Facebook, Amazon, eBay, LinkedIn, Reddit, Instagram, TikTok, Discord, Gmail, Google Ads, Etsy, Pinterest, Meta, Airbnb, YouTube,
Son varias cuentas que podemos gestionar y es una ventaja para nosotros que trabajamos en este mundo digital. Aquí también nos indica más beneficios al utilizar este navegador. Por ejemplo, que este navegador es 100% seguro. Y mira esto, también tiene una aplicación en Android, es decir que también lo puedes descargar desde tu celular. También tenemos el rendimiento, es igual que en Chrome, es decir, es un navegador 100% seguro y rápido y eficaz. Nos da también huellas dactilares móviles. Y te estarás preguntando si realmente funciona o si alguien ya lo utilizó. Obviamente que sí, esta es una empresa que ya tiene varios años en el mercado y como puedes darte cuenta están en varios países. Adicional a ello cuentan con 15,000 clientes que gestionan más de 1.5 millones de cuentas combinadas. Tenemos algunas reseñas de clientes como por ejemplo de Cory M, que nos menciona que es muy bueno gestionando mis actividades y asegurando mis cuentas online. Tenemos otro comentario que nos menciona que la asistencia es rápida y tiene actualizaciones continuas. Y aquí podemos verificar cada una de las reseñas. Ahora vamos rápidamente a las preguntas frecuentes, como pueden ser: ¿cuántas cuentas puedo crear en GoLogin? En GoLogin puedes crear miles de cuentas, por lo que es adecuado para operaciones a gran escala. A nosotros que trabajamos tanto en plataformas digitales o en negocios digitales, ya sea dropshipping, agencias de marketing, marketing de afiliados, o tienes varias cuentas en diferentes redes sociales, es un gran beneficio puesto que así evitamos que nos baneen nuestras cuentas. Si tienes alguna pregunta de qué es una huella digital, nos explica claramente que es un conjunto único de datos identificables en un sitio web que recopila sobre tu dispositivo y navegador. GoLogin te permite modificarlo. Te estarás preguntando, ¿esa aplicación es 100% segura? Obviamente que sí. Esta aplicación te garantiza tu seguridad y la privacidad de tus datos. Luego tenemos el área de blog. En este área de blog aquí podemos encontrar diferentes artículos para enterarnos más sobre el funcionamiento de GoLogin. Y nos vamos ahora a la parte de precios. Te estarás preguntando cuál es el precio de esta aplicación o qué planes me puede ofrecer. En la parte de precios tienes diferentes planes como son un plan profesional, un plan de empresa, o tenemos otro plan de empresa y un plan personalizado. Aquí puedes revisar cada una de las características y elegir la que más se acomode a tus necesidades. También tienes aquí una tabla comparativa, como puedes darte cuenta, para realizar una mejor elección conforme a tu situación, ya sea que manejes cuentas de dropshipping, marketing digital, agencias de marketing o puede ser también otras situaciones. Además recuerda que puedes recibir 2 GB de proxies residenciales gratuitos. Así que nosotros vamos a realizar la prueba gratis de 7 días, para lo cual le vamos a dar clic en este botón verde que dice prueba de 7 días. Tan solo le voy a dar clic aquí y lo puedes descargar conforme al sistema operativo de tu computadora. En este caso yo tengo Windows, entonces lo voy a descargar. O si tu computadora tiene Linux, Mac o Mac Serie M, lo puedes descargar. Aquí también tienes la opción de descargarlo en Google Play. Vamos a esperar a que se descargue. Y si tienes alguna duda, también puedes leer aquí este artículo que nos da una guía de inicio rápido, es decir, cómo funciona la instalación de este navegador. Luego me voy a ir a la carpeta de descargas y vamos a instalar este navegador. Tan solo le voy a dar clic y automáticamente ya se está instalando. Esta es la pestaña que se abrió y aquí vamos a crear nuestra cuenta puesto que somos usuarios nuevos. Y vamos a colocar nuestro correo, la contraseña y vamos a confirmar nuestra contraseña. Entonces aquí voy a colocar mi correo electrónico y voy a proceder a crear las contraseñas y le voy a dar clic en este botón amarillo que es para ingresar. Luego vamos a responder algunas preguntas. Aquí tenemos que si ya hemos usado un navegador anti-detección antes, en este caso no, es la primera vez que lo voy a usar. Y así vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. En este caso lo voy a utilizar para marketing social media. Le voy a dar clic y automáticamente esta es la página de GoLogin. Como puedes darte cuenta, aquí está diferentes redes sociales como Facebook, Google, CoinList o LinkedIn. Y también tenemos la parte de localización que puede ser en Estados Unidos, Germania, Australia, Francia o también otros países. Mira aquí. También lo podemos ir cambiando, como puedes darte cuenta en la pantalla. Lo podemos colocar Francia, Germania y otros países también. Lo podemos ir modificando. Recuerda que una de las ventajas de este navegador es que te ofrece 2 GB de proxies residenciales totalmente gratis. Para crear un nuevo perfil le vamos a dar clic a
nuevo perfil y vamos a ir creando nuevas cuentas. En este caso, yo puedo colocar que quiero manejar mis cuentas de repostería como un ejemplo, y aquí vamos a crear un nuevo perfil y le vamos a dar clic en crear perfil y automáticamente el perfil ya se creó. Adicional, en la parte lateral derecha tenemos varias alternativas. En este caso aquí te menciona sobre tu cuenta, los proxies, las configuraciones y los miembros. Puedes invitar miembros, como ya lo dije antes. Puedes invitar a un miembro, ya sea que esté en otro país, lo puedes invitar para que te ayude con la gestión de las cuentas si trabajas con un equipo. Puedes crear diferentes carpetas. Aquí también te da la API, la parte de afiliación, y luego tenemos el icono de salir. Como otro ejemplo, vamos a crear unas cuentas de TikTok y vamos a abrir este navegador para que veas lo fácil que es de usar. En este caso yo tengo varias cuentas de TikTok, entonces voy a crear mi perfil en Estados Unidos y le doy clic en crear perfil. Automáticamente este perfil ya está creado y luego le voy a dar clic en este icono verde para que automáticamente se abra un navegador. Este es el navegador y como puedes darte cuenta, en la parte izquierda está la palabra TikTok. Entonces así lo podemos verificar y ahora funciona como un navegador normal. Yo aquí puedo ingresar mis cuentas o crear una cuenta nueva. Es totalmente fácil de usar. Y si yo quiero invitar a un miembro del equipo, tan solo le voy a dar clic a la parte lateral, a estas tres líneas, y me dirijo a la alternativa de invitar miembros. En este caso voy a colocar un correo electrónico y le voy a dar totalmente acceso a todas las alternativas, puesto que es para un ejercicio de prueba. Y ahora obviamente me envía un correo que ya tengo para que veas cómo le va a llegar el acceso. Este es mi correo y aquí tengo un correo de GoLogin. Y mira, aquí nos dice que te han invitado a un espacio de trabajo y tan solo la persona le debe dar clic a este botón verde y podrá acceder a las cuentas y al manejo de estas. Otro uso que le puedes dar a GoLogin también es que en este caso el problema que yo tengo es que como tengo varias cuentas de Hotmail, de Gmail, de correo electrónico, y ya no me dejo agregar más cuentas. Y luego tengo otras cuentas en otro navegador y aquí tampoco ya no me dejo agregar más cuentas. Mira, aquí tengo también como 4 cuentas más. Entonces la ventaja de GoLogin es que te permite crear diferentes perfiles. También tengo más cuentas en Hotmail, lo cual para mí me pide miles de verificaciones y no me deja ingresar y me pide demasiados códigos. Hasta una vez me llegaron a bloquear una cuenta. Así que yo aquí voy a crear en este caso un nuevo perfil. Le voy a poner que son cuentas de correo. Bueno, está bien que sea en Francia y le voy a poner en este icono y luego en crear perfil. Ya tengo las cuentas de correo, le doy clic aquí en este botón verde. Automáticamente se me abre la pestaña y voy a abrir mis cuentas de correo. Voy a ingresar mi cuenta de correo, esperemos que se cargue. Luego voy a iniciar sesión. Funciona como un navegador normal. Voy a colocar mi correo, luego le voy a dar clic en siguiente y voy a colocar mi contraseña. Y aquí ya tenemos nuestra cuenta abierta de Hotmail. Ahora voy a abrir una cuenta de Facebook que la tenía bloqueada y no me permite abrir porque he creado varias cuentas. Y hasta mientras voy a abrir otra cuenta. Es una cuenta de Facebook. Lo voy a abrir en Estados Unidos. Voy a generar el proxy y luego en crear perfil. Y le voy a dar clic aquí. Automáticamente ya tengo abierto mi navegador. Y le voy a dar clic en Facebook. Voy a iniciar sesión en mi cuenta. Voy a colocar aquí mi correo. Y también voy a colocar mi contraseña. Mira, aquí ya tengo abierto mi cuenta de Facebook. Ahora lo voy a cerrar para que veas cómo se guarda la sesión. Volvemos a la pantalla de inicio. Y como dejé un correo electrónico que ahora lo necesito, mira, le voy a dar clic en este icono y mira, aquí se quedó todo guardado como un navegador normal, muy fácil de usar. Aquí tengo, obviamente dejé mi correo, dejé esta pestaña. Mira, aquí ya tengo abierto mi correo. Ya no tengo que iniciar a cada momento sesión, ya no me va a pedir códigos a cada momento ni ningún tipo de validación. Mira, mi correo ya quedó aquí abierto. Ahora tengo que ingresar a mi cuenta de Facebook y en este caso automáticamente el navegador ya se abre. Es muy fácil de usar. Mira todo el tiempo que te vas a ahorrar. Ten en cuenta que es una navegación 100% segura, como ya lo dije al inicio. Entonces así nosotros evitamos que nos baneen la cuenta o nos bloqueen. Así que recuerda que este navegador lo voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario fijado para que puedas acceder a tu prueba gratis de 7 días.
Y no olvides que también recibes 2 GB de proxies residenciales gratuitos. En conclusión, te voy a resumir los beneficios al usar GoLogin. Algunos de estos son que te permite gestionar múltiples cuentas. Otro beneficio es que no hay bloqueos de cuentas sin actividades sospechosas. Es un navegador muy fácil de usar. Adicional, te da 2 GB de proxies residenciales totalmente gratis y es una navegación segura y anónima. Si estás cansado o cansada de las suspensiones de cuentas, GoLogin es la forma más sencilla de que tu negocio funcione a la perfección. Puedes probar GoLogin gratis durante 7 días. El enlace te lo voy a dejar en la descripción de este video. Además, recuerda que puedes obtener 2 GB de proxies residenciales totalmente gratis. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Hasta pronto.